Nos encontramos en el Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Gáldar, uno de los yacimientos más significativos de la arqueología canaria. En esta ocasión entrevistaremos a Carmen Gloria Rodríguez, directora y conservadora del Parque Arqueológico, y a Jorge Onrubia, coordinador de las investigaciones arqueológicas que se desarrollan en el parque, que nos van a hablar precisamente acerca del origen y desarrollo de la propuesta expositiva en el complejo arqueológico de la Cueva Pintada, así como de las investigaciones arqueológicas que aún hoy, a día de hoy, se siguen desarrollando en este parque. La Cueva Pintada se descubre en 1862 y en ese mismo momento se produce una serie de hallazgos arqueológicos que ponen de relieve la importancia de este enclave arqueológico. Poco tiempo después se realizó una primera intervención para su acondicionamiento para las visitas, que permitían acceder directamente a la zona pintada, donde están actualmente los murales polícromos. Eso ocurre en 1884. Durante unos años, la Cueva Pintada es visitada por ilustres eruditos y viajeros que difunden por el mundo, particularmente por el mundo académico, la importancia de este enclave. Pero hay que esperar hasta 1970 para que tenga lugar una primera intervención de documentación, de preservación y difusión. De hecho, se cumplen este año 50 años de esta primera intervención, que pone al descubierto todo el complejo troglodita en el que se inserta la cámara decorada. Esta intervención mejora los accesos y evita un problema que ya se ponía en evidencia en ese momento, que es la amenaza que para la conservación de las pinturas presentaba el hecho de que la Cueva Pintada estuviera rodeada de bancales de cultivo, cuyo abonado y riego provocaba un importante deterioro de la roca que se disgregaba arrastrando con ella los pigmentos. Este hecho se intenta paliar en este momento, en 1970, durante 2 años de intervención, se restauran las pinturas, se fijan, se hace este acceso del que hablaba hace un instante y en 1972 la Cueva Pintada y el complejo troglodita se abre al público. Precisamente los problemas vinculados a esta intervención y la incidencia de visitas masivas desde ese momento hace que solo 10 años después, en 1982, haya que cerrar la cueva definitivamente a las visitas públicas. Justo en ese momento se pone en marcha un proyecto en todas sus fases, ¿no? Anteproyecto, plan director, para fundamentalmente resolver los problemas de conservación de la Cueva Pintada y documentar todo el espacio arqueológico circundante, porque parecía manifiesto ya unos años antes que la Cueva Pintada no era un elemento patrimonial aislado, una cueva artificial, un conjunto rupestre, descontextualizado del resto del poblado de Gáldar. No podemos olvidarnos que estamos en el centro histórico de la ciudad de Gáldar, que, como sabemos bien, fue un lugar indígena muy importante, ¿no? Algunos hablan de la capital o de una de las capitales, por simplificar, prehispánicas o indígenas de la isla. Bueno, pues a partir de este momento se pone en marcha el proyecto, que culmina en 1986 con los trabajos de acondicionamiento del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que duran la friolera 20 años. En estos trabajos, lógicamente, la investigación arqueológica ocupó un lugar destacadísimo. Bien, es cierto que es una investigación arqueológica muy condicionada por el fin último de este espacio, que es la conservación de los restos arqueológicos y su disfrute público.
En consecuencia, la estrategia de investigación estuvo decididamente orientada a acondicionar un espacio visitable y a soportar todos los elementos que hacen posible su visita. Eso, lógicamente, tiene unos peajes desde el punto de vista arqueológico, porque hay espacios que pues no se han estudiado, no se han intervenido como se hubiera hecho en una investigación, una excavación cuyo único fin hubiera sido la investigación arqueológica pura y dura, sin esta dimensión fundamental de aplicación de la herramienta y del conocimiento arqueológico a la difusión y a la preservación patrimonial. Una de las cosas que nos gusta muchas veces precisar al hacer visitas guiadas es la diferencia que hay entre un yacimiento arqueológico y un equipamiento patrimonial. En este caso, pues el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. El yacimiento existe, es espectacular, pero lo que ha supuesto desarrollar un proyecto integral que intenta recuperarlo, ¿no? Procurar la conservación de este espacio, hacerlo accesible físicamente y luego llevar aparejado todo un proyecto de museología, museografía y a su vez acompañado de unas estrategias y unos programas de difusión. Pues es algo muy distinto, ¿no? Cuando vemos este espacio rodeado de pasarelas, ascensores, escaleras, una cubierta, el cierre perimetral, es decir, son toda una serie de actuaciones que permiten esa conservación, garantizan el poder disfrutarlo y recorrerlo y luego, claro, acompañado de una infraestructura que incorpora el museo, que es donde se exhiben piezas, el área de acogida, la investigación, el trabajo del día a día, los almacenes, pero también un laboratorio de arqueología, otro edificio en el que poder desarrollar los trabajos vinculados a la investigación y un espacio que llamamos aula didáctica para trabajar con determinados colectivos, ya sean las familias, grupos infantiles y por supuesto todo lo que es ese público escolar que no es de secundaria sino de infantil y primaria y que necesita otros itinerarios. Una de las cuestiones más difíciles al gestionar un espacio como este, en el caso de Cueva Pintada, gestionado desde el Cabildo de Gran Canaria, es equilibrar. Para mí ha sido lo más complicado en el tiempo que llevo gestionando, porque a veces es muy tentador irse hacia todas las acciones vinculadas con los públicos, que tienen una enorme visibilidad, pero si descuidamos la conservación en la investigación, perdemos la esencia también de este equipamiento. Y sobre todo hay algo muy importante, y es cómo se han incorporado todo lo que tiene que ver con los valores sociales en los museos, que hoy es imposible dejar de lado. Estamos hablando de museos accesibles, museos por la igualdad, museos por la inclusión, aunque pueda parecer, ¿no?, contradictorio, por la igualdad pero reconociendo la diversidad, ¿no? Museos en donde la participación sea una realidad, museos transparentes, y cuadrar todas esas funciones resulta hoy una de las tareas más complicadas. Este museo ya va teniendo una historia, de hecho ya vamos reflexionando en cómo, ¿no?, tiene que ser el museo a medio y largo plazo, pero es cierto que en su momento supuso un cambio. El planteamiento de la museografía supuso incorporar toda una serie de audiovisuales que lo que pretendían era acercar emocionalmente el pasado. No solo quedarse en el resto, en el caso de Gran Canaria, esas pintaderas, los idolillos, las cerámicas o la propia Cueva Pintada, que al final admira como esa materialidad que llega hasta la actualidad, sino que se trataba de intentar expresar que esa materialidad que nos llega tenemos que exprimir toda la información que nos da para que en realidad se conviertan en mediadores, ¿no?, esos restos entre la gente del presente y la del pasado. Construimos presente a partir de esas ruinas y no se trata de olvidar a las personas que son lo más importante, ¿no?, cuando hablamos de pasado, ¿no?, y de restos arqueológicos. Por lo tanto, esa museografía tenía que contar con esos elementos emocionales
y sobre todo con unos recorridos que a través de estas pasarelas con el proyecto de Javier Feducci, llegar a la Cámara Decorada supone adentrarse, ¿no?, en un espacio en el que se pensó mucho cómo hacerlo para conciliar contemplación y conservación. Parecen irreconciliables, pero había que procurar disfrutar de la experiencia de mirar el original, de reivindicar la experiencia que supone mirar directamente a ese friso, ¿no?, que nos interpela y nos desarma, como siempre decimos. Dentro de la planificación de investigación de este Museo y Parque Arqueológico, que ocupó siempre un lugar fundamental junto a la conservación y a la musealización, desde el año 2013 se inició un nuevo proyecto de excavaciones arqueológicas, cuya misión fundamental era contribuir a disponer de una documentación más precisa sobre espacios del propio parque arqueológico que habían quedado solo parcialmente estudiados en el proceso de apertura de esta instalación museística. En todos estos años en que el museo se fue construyendo y constituyendo, los espacios arqueológicos, las estructuras arqueológicas que hoy en día se presentan, aportaron una información crucial, pero en algunos casos, en la medida en que el proyecto estuvo decididamente orientado desde el principio a constituir un espacio arqueológico visitable, había elementos, bueno, que no se estudiaron en su momento. Entonces hay toda una serie de superficies arqueológicas que están dentro del área visitable. No estoy hablando de las reservas arqueológicas que se dejaron intencionadamente desde el principio, pensando en un futuro. Ya sabemos que la arqueología es una disciplina que avanza, que aporta nuevas metodologías. Hoy en día aplicamos herramientas, procedimientos técnicos de estudio de materiales arqueológicos, de espacios arqueológicos que hace unos años eran impensables, y en consecuencia es un ejercicio de responsabilidad y de generosidad pensar en el futuro y pensar que en unos años, seguramente no demasiados, habrá otros equipos, otras personas, otros colegas que podrán estudiar con otra mirada y con otros métodos más precisos lo que hoy hemos decidido, insisto, intencionadamente dejar en suspenso y congelar. Bien, dentro de la visitable, como decía hace un instante, teníamos lugares que en su momento no se excavaron, porque bueno, lo que se hizo en este proyecto es crear un área de 5.000 metros cuadrados para el visitante, naturalmente recabando información, porque es muy importante no olvidar que lo que hay aquí en el origen es un proyecto de conservación, de difusión, pero también de investigación, de generación de conocimiento, para poderlo presentar e interpretar. Bueno, y lo que hemos hecho desde ese momento es simplemente volver sobre esos espacios arqueológicos para intentar extraer toda la información que atesoran. Como he dicho hace un instante, con nuevos métodos y con nuevas miradas. Entonces, este proyecto de investigación arqueológica, dentro del programa de investigaciones arqueológicas del Parque Arqueológico, entra en todo un plan global de investigación en que no solamente la arqueología es protagonista, también la conservación, es decir, investigamos en conservación y también investigamos en difusión, investigamos en públicos, porque no hay que olvidar que es un equipamiento cuya vocación fundamental es la difusión del patrimonio, el disfrute, el gozo, un museo de ideas, como decimos, pero también de emociones. Bien, bueno, pues entonces lo que hemos hecho es, inicialmente a través de un trabajo directamente encargado a empresas de arqueología, cuya duración pues era de un mes, 2 meses al año, pues reiniciar los trabajos de investigación arqueológica, de excavación arqueológica. Unos elementos interesantes de este nuevo proyecto, dentro del Programa General de Investigaciones, es a partir de 2015 la puesta en marcha de una escuela de arqueología. Lo que nosotros llamamos el campus de arqueología no es ni más ni menos que una escuela de arqueología de verano, que permite pues, a jóvenes y no tan jóvenes, estudiantes de arqueología, hombres y mujeres, chicos y chicas, procedentes tanto del archipiélago canario, de Universidades Canarias, como de la península y de fuera de la península, acercarse a esta arqueología tan singular que es la arqueología de Gran Canaria. Entonces, se cumple una función de formación
es una actividad más dentro del programa educativo de la Cueva Pintada, es un público muy especial, que es el público universitario. En principio, el requisito de partida para incorporarse a este proyecto, a esta escuela de verano, es estar en posesión al menos de haber superado el segundo curso de un grado de arqueología. Y bueno, pues lo que hacemos es incorporar a estas personas a este trabajo arqueológico de mañana, y por la tarde completamos la formación con una serie de seminarios específicos de arqueología de Gran Canaria en particular y de Canarias en general, con el fin, eso, pues, de acercar una arqueología muy distinta y muy distante a personas que habitualmente no tienen acceso ni conocimiento de ella. Y bueno, el resultado hasta ahora, es verdad que bueno, pues llevamos 3 años, hemos retomado las excavaciones este año, como casi todo el mundo, después de 3 años en dique seco, los años de la pandemia, los 3 campañas de la pandemia. Bueno, pues la experiencia globalmente es muy satisfactoria. Es cierto que avanzamos despacio porque la prioridad no es aportar más conocimiento, que también se hace, sino bueno, que esto sea una actividad formativa, divulgativa, de difusión, de acercamiento al patrimonio. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, no hay que olvidar que la excavación es solamente un primer paso en la investigación arqueológica. Tenemos por delante todo el estudio del material, toda la arqueometría y la publicación en foros científicos, académicos, pero también de difusión de toda esta información que hemos recabado en estos últimos años, que se une, por supuesto, a la información que procede de todo el periodo del proyecto de parque arqueológico, que duró la friolera de 20 años, de 1986 a 2006, que es el momento de apertura del parque y del Museo Arqueológico de la Cueva Pintada.